Benvingut i benvinguda. Per la seguretat de totes i tots, esperem que portis la mascareta ben posada, que hagis apagat el teu telèfon mòbil i que respectis les mesures de distància i seguretat requerides. Aquest matí t'has llevat inquieta? Necessitaves sortir de casa? Necessitaves canviar d'aires? Aquí et sentiràs segura. Un lloc com cap altre. Un lloc on sentir-se en pau. I feliç. Si estàs feliç, pica de mans. Are you ready? Terrific! It's time to get happy! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. That's great, everyone. Nice job. La funda del meu nòrdic és ratllada i la tassa de cafè que faig servir cada matí té una línia daurada que l'encercla sencera. Vaig al supermercat a l'hora punta només per esperar en línia fins a arribar a caixa. M'encanta veure com la línia creix i de sobte desapareix. El meu regal preferit, uns patins de línia de quan tenia 8 anys. Imagino com seria anar des d'aquí fins a casa meva en línia recta. Segurament passaria per dins de casa teva. La rentadora fa línies circulars, mengeu espaguetis i teniu una conversa molt lineal. La gent odia el tràfic. Jo imagino línies infinites que no sé on comencen ni com acaben. Quan sec el vàter,
Conto 21 línies verticals i 9 d'horitzontals a la paret del davant. El prestatge, 8 línies. 9 línies verticals divideixen el radiador en parts. El sunyer del meu llit, 14 línies de fusta. El balcó de la meva germana, 17 línies. A la meva habitació, 103 línies verticals. L'escorredor, 15 línies. La persiana, el paper de les magdalenes, les forquilles, els passos de zebra i fins i tot les fulles d'una palmera. Aquí on sou vosaltres, conto 21 línies de cadires. A sobre vostre, que no ho veieu ara, teniu 37 línies. I a banda i banda, 3 columnes en línia. Darrere meu, 5 línies. I a la fila 6 hi ha una dona amb una camisa amb 37 línies. Adoro les línies. Adoro les línies suspeses en l'aire. Aquí veiem un grup d'individus just abans de transgredir una línia. Rebobinem. Una estona abans, tot era tranquil·litat. La línia era allà i convivien feliçment. Se la miraven i somreien. Poc després i sense adonar-se'n, una idea entre els seus caps. Què passaria si traspassessin la línia? Deixen que el pensament passi. Però la idea ja relata les seves ments. El cos, com un imant, s'apropa a la línia vermella. El cor comença a bombejar més ràpid. Hi ha petits espasmes musculars. Apareix la por. El cervell fa sinapsis nervioses, puja la temperatura del cos, es segrega adrenalina, l'aparell motor deixa de fer sinapsis amb el cervell i hi ha les primeres desconnexions. Continua la por. Què passa després? ¿Nosotros por qué vendemos las armas? Pánico, ¿no? Que me dice que mi mujer está en el hospital intubada porque ha entrado, yo qué sé, un rumano que ha metido de 4 hostias y toda mi puta vida será una mierda. Todo mi puto proyecto, todo mi puto trabajo, que todo es mentira. Toda mi puta vida, toda la mierda, toda la motivación, toda la puta mierda, sacamos mi puta vida. A tomar por culo, todo. Tenemos que ir allá a su puta casa y decir, mire, usted está de puta madre hoy, ¿sabe? Pero vienen aquí, si vienen aquí por la noche y se levantan a las 5 y me da una hostia, ¿eh? Entonces una puta vida que ahí está el padre ahí, y encima de la cama, quitando todo ese hijo me pica. ¿Tenéis huevos? De vegades la pau no és més que por.
vegades la pau no és més que por. Sí. Por de tu y de mí. ¿Pusiste la alarma antes de salir de casa? ¿La cerraste bien? ¿Entrará alguien a tu casa? ¿Ocuparán tu terreno? ¿Te robarán todas tus joyas? Pon la alarma. Les línies són resistents, no et fallen. Diuen que si decideixes eliminar-ne alguna, la seva ombra continua intacta dins el teu cap durant un temps il·limitat. És el que se'n diu síndrome de la línia. Has tingut mai aquesta sensació? ¿Qué es para ti pasar por el aro? Pensaba que era pasar dentro de un aro. Estaba empezando a decir, a ver, que puedo pasar los diablos por el aro y pues con un hula hoop quizás en internet para ver si no era una expresión, porque me pasa por la cabeza. Y entonces he entendido que sí que era una expresión que quería decir, si entiendo bien, hacer algo que haces pero que no realmente quieres hacer. Tener que pasar algún obstáculo que te haga más pequeño para atravesar del otro lado. Eso es lo que pensaba sin saber sin mirar una traducción. Torsión de la moral, por un lado, y por el otro es también una silenciosa y sutil forma de insurrección. Y también aquí igual me vienen varias respuestas, unas más ligeras, otras más conceptuales o yo qué sé. Así que no sé.
con lo que he dicho previamente, pues tengo algunos recuerdos de mi juventud, en lo cual igual me vendría en mente de decir que pasé a través de la Roma. Me refiero a unos, yo qué sé, controles de policía o lo que sea, por tema de juventud, en los cuales tuve suerte, más que unos amigos, digamos. Yo paso por el aro cada vez que llego enfrente de la puerta de extranjería y le sonrío a la policía o al policía que están ahí para ver si esta vez, la vez número 1500, me dan una cita. Tener que rellenar un cuestionario en el que solo hay la casilla de hombre o mujer. Tener que escribir mi nombre tal y como lo pone en el DNI sin tener en cuenta mi género. Género. Pasar por el aro. Pasar por el aro. Por el aro. La casilla de hombre o mujer. Llego enfrente de la puerta de extranjería Y le sonrío. y le sonrío. Mujer. Y le sonrío. La vez número 1500 me dan una cita. Una cita. Mi nombre tal y como lo pone en el DNI. Llegó enfrente de la puerta de extranjería Y le sonrío. y le sonrío. Mi nombre tal y como lo pone en el DNI. Un cop poses una línia a la teva vida, en voldràs més. Tothom vol tenir-ne més d'una. Elles et defineixen. Tu les poses on vols. I d'això se'n diu llibertat, no? ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro rey constitucional!
¡Viva el rey! Viva el rey. Viva el rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! 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 Porque creo que hay que defender la democracia y la libertad, porque creo en el republicanismo de verdad. ¡Viva el rey! Viva el rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva la Constitución y viva el rey! Sí, claro. ¡Viva el rey! Viva España y viva el rey. ¡Viva el rey de España! Para. Que en mi familia los Borbones se mataban. Parece mentira, pero es verdad. Yo desciendo de una familia de bandites, de asesinos de Borbones, con todo el kit, con órdenes de caza y captura, escopetas, ahorcamientos, todo. En el siglo XVIII, los reyes Borbones colonizaron el sur de Italia, ¿no? Militarizaron los valles, pidieron impuestos, expropiaron tierras. Pues resulta que mi familia decidió salir de los pueblos, tomar las armas, irse a vivir en las cuevas de las montañas. Y desde ahí, dedicarse a atracar los carros de la nobleza borbónica, matar, robar y devolver las riquezas a nuestra gente que se moría de hambre. Yo creo que sea una especie de campesina resistencia anarquista. Soy hija de una línea roja, que es roja como la sangre, pero también es roja como nuestra tierra árida del sur. Y por esta razón, compañeras, compañeros, que siempre viva el nuestro rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! Sí, claro. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey de España! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey de España! ¡Viva el rey! 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 ¡Viva! Soy republicana y apoyo al rey. ¡Viva el rey! Esto no va de monarquía o república. ¡Viva el rey! Sin miedo, ser leal con el rey. Así que desde el sur de España. Dora de Rey. Yo también digo. ¡Viva el rey Felipe VI! Así que desde el sur de España. Discrepancias. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el vino! ¡Viva el rey! ¡El vino! Fascistas, aunque sean revestidos de progresistas. Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! No hay nada más progresista de decir viva el rey. ¡Viva el rey! No una república parlamentaria ni rey más. Porque creo en el republicanismo de verdad. ¡Viva el rey! Si no tuviéramos al rey, pronto lo echarían de menos hasta sus peores enemigos. El rey vive de Barry. ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! Felipe VI. ¡Viva el rey Máximo! ¡Viva! ¡Viva el rey Máximo! ¡Viva! ¡Viva siempre el rey! ¡Y viva España! ¡Viva el rey! 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 ¡La reina Fran! ¡La
Venga, David. Por lo tanto, viva el rey. ¡Viva el rey! 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 Buenos días, gracias y bienvenidos al Minuto Cultural y Gastronómico de vuestra ciudad. Hoy nos enfocaremos en la receta de nuestro refresco tradicional preferido, el Bloody Mary. Antes de todo, asegúrense de tener un espacio de trabajo limpio y adecuado. Cuando ya lo tienen, le autorizamos a agarrar sus ingredientes. Nosotros vamos a empezar con 3 tomates. Ahí, el segundo y 3. Bueno, 1, 2 y medio y el resto y 3. Tal cual. En esta confección vamos a añadir una parte de limón. Limón. Una parte de apio. No, apio amarillo. Verde, apio, limón, amarillo. Bueno, esto en el medio, preciso, y por fin le añadimos unas cantidades de vodka. No se pasen, vosotros, que entre 5 o 6, no más. 3, 4, 5, 6 y vamos añadiendo. Y si quieren acabar con un toque de carácter, también le pueden echar una gotita de tabasco. Control calidad. Aprobé. Y nada, esto lo tenemos. ¡Salud!
Majestad, Majestad, Vuestra Majestad, Vuestra Majestad, Vuestra Majestad, Vuestra Majestad, Majestad, Vuestra Majestad, Majestad, Vuestra Majestad, Vuestra Majestad, Majestad, Vuestra Majestad, Majestad, Vuestra Majestad. Especificando, digamos, concretando un poco la satisfacción. Vamos, compañeros, creo que ya estamos ahí. ¿Qué podemos decir? Le roi est mort? Le roi est mort! Vive le roi! Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous en pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Rebobinem. ¡Viva el rey! Viva el rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! At definition.